Este vídeo es súper interesante. ¡Qué fuerte! ¿Se entiende o no? Se entiende, sí, se entiende. ¿Qué lengua se habla en Canarias? ¿Es una lengua única? ¿Es verdad que en La Gomera la gente se comunica silbando? ¿Y se puede decir cualquier frase con silbidos? ¿Todavía hay gente que habla guanche? Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos desde el principio. En Canarias se habla español, pero ¿se ha hablado siempre esta lengua? Evidentemente, antes de que se conquistaran estas islas, se hablaban otras lenguas prehispánicas, o sea, de antes del español. Estas son las lenguas guanches, o lo que se conoce como lengua guanche. ¿Todavía hay gente que habla guanche? Lamentablemente, el guanche ha desaparecido. Hoy en día solo quedan algunas palabras y tampoco está claro que se dijeran exactamente como se dicen hoy. No está claro por qué. El problema es que parece que esta lengua era ágrafa. O sea, que no se escribía, solo se hablaba. Hay algunas pinturas rupestres que más que escritura son representaciones gráficas, dibujos. Cuando llegaron los conquistadores, intentaron entender lo que decía la gente de allí y empezaron a transcribir lo que escuchaban. Pero claro, lo transcribían con la fonética española. Nos tenemos que imaginar cómo escribiríamos nosotros una palabra que escuchamos, por ejemplo, en alemán, si no tenemos ni idea de alemán. Y además, a todo esto, tenemos que sumarle que en ese momento el español no tenía un sistema ortográfico con normas. Todavía no estaba el señor de la RAE. Y también el español estaba pasando por unos cambios fonéticos. Así que nos podemos imaginar lo que salió de ahí. Bueno, pero entonces, ¿qué queda actualmente del guanche? ¿Y qué relación tiene con silbar? Lo de silbar está relacionado con todo esto. Pero espera, del guanche quedan sobre todo topónimos. Es decir, los nombres de lugares. Por ejemplo, la palabra Tenerife es de origen guanche, aunque no está muy claro lo que significa. Pero hay algunas palabras que sirven para denominar cosas muy canarias. Esto es un berode, el gofio, que es una harina hecha con cereales tostados, o el gánigo, que es un cuenco canario, un bol. Pero la realidad es que queda muy poco de las lenguas guanches. Y el silbo es otra lengua que sí se ha mantenido. Antiguamente, antes de que los conquistadores españoles llegaran a las Islas Canarias, había una lengua silbada que servía para comunicarse a largas distancias. En realidad, el silbo básicamente imita los sonidos de una lengua mediante los silbidos. Es decir, que en teoría se podría silbar cualquier lengua. Entonces, ahora realmente nadie sabe silbo. Y ahora es muy común encontrar a gente o muy mayor que hable silbo o muy joven. Bueno, excepto Rogelio, que es vasco y aprendió silbo gomero de adulto. Pero de eso hablamos ahora. Porque en 1990 comenzó una política de revitalización y a finales de los años 90 se empezó a enseñar en las escuelas. Pero ¿cómo funciona? Tiene 4 consonantes y 2 vocales. Como en el español hay muchas más consonantes y también más vocales, es muy importante saber el contexto para saber de qué se está hablando. ¿No nos vas a poner ningún ejemplo? Sí, claro. Yo he desarrollado mis capacidades silbadoras en las 2 semanas que llevo aquí. Bueno, en realidad estoy en mi casa. Espera. ¡Que no! Hola Rogelio, eres vasco y enseñante de silbo gomero. Yo soy malísima silbando. Lo máximo que puedo hacer es... ¿Podría aprender silbo gomero ahora mismo en un momento? ¿Nos puedes dar una mini clase? Es un proceso que puede ser largo, que pueden ser meses o pueden ser semanas. No te doy garantías. Tuerces el dedo y lo pones aquí en el borde de la boca y no entra todavía. ¿Vale? Entra muy poquito. Y la lengua debajo. Ahí. Y cierra ahora, y quita. Ahora, quita. Si solo soplas, lo sientes. Para el que está intentándolo, es que cuando tiene algo parecido al silbo, se quede quieto, y siga hasta que se caiga mareado al suelo. Es que me estoy mareando. Sí, claro, pero la hiperventilación, es Vale. la hiperventilación. Se me ha hecho de noche. Vale, no es fácil. Vale. Hay gomeros que no aprendieron nunca a silbar. Tú te llamas Elena y tenemos aquí a tu compañera que nos está haciendo de cámara, que tiene un nombre venezolano muy bonito que yo no había oído nunca. Soleni y Elena. A mí me da la oportunidad de jugar a ver si alguna de ustedes adivina a quién llamo. Venga. Y además ya les doy la primera noción muy importante, que como es un sistema de comunicación a distancia, si yo quiero llamar a alguien y aquí trabajando en las huertas de al lado, en aquellos tiempos, hay hasta 50 personas, yo antes de decir el nombre de la persona, coloco primero una... todo el que está trabajando se queda parado y dice, a ver a quién van a llamar.
Si es a él, contesta, ¿qué? Pero si no es a él, dice, yo sigo trabajando, que no me llamaron. O sea que lo que ustedes van a oír es algo parecido a o a Elena o a Soleni. Vale. Soleni. Soleni. Y ahora voy a decir a Elena, ¿vale? Buah, este yo no lo había entendido. Francisco. ¿Cómo? Francisco. ¿Pero cómo lo sabes que es Francisco? No sé. Porque he empleado contigo un truco que usaba con los niños. Es engañarlos para ver si su cerebro se engaña. Voy a silbar a Elena, esta vez sí, no voy a engañar. Tampoco es Elena, ese es Rogelio. Ah, Rogelio. Este puede ser. Este sí es Elena. ¿Por qué tu cerebro, si nunca habías escuchado silbo, crees que ha pensado que este sí puede ser Elena? Por las sílabas como mínimo, ¿no? El número de sílabas. Tiene que haber algo más. La altura tonal, la que nos va a permitir reconocer las vocales. Vale, y para ser más específicos, ¿cómo serían las 4 consonantes que hay en silbo? Che, G, Y, K. Pero no es la G de G, es la G de gato. Vale. De manera que domingo se escribe yogingo. Lo gutural, la G. Yo intento que llegue lejos. Me hago sangre y no llega. En el silbo eso se pierde. Lo nasal. Hola niña, es que para yo decir niña hay cosas que tienen que pasar, si no pasa por ahí, el sonido es distinto. El silbo se produce aquí, no hay nasal. Entonces hay cantidad de cosas que el silbo no las puede hacer. Y las 2 vocales. El silbo puede ir para arriba y para abajo. Vale. Por eso la I está arriba del todo y la O está abajo del todo. ¿Qué ocurre? Que el oído humano sí detecta en el 100% de los casos cuando es arriba o abajo, pero la diferencia entre una E y una I, o entre una A y una O, que las dos están abajo, no se acierta al 100%. Y desde que no se acierta al 100%, él dice, solo hay 2 vocales, grave y aguda. Entonces resulta que yo a los alumnos les entreno en el reconocimiento de 4 vocales. La I, la E, la A y la O. Y tú dirás, ¿y la U? Digo, mira, olvídate de la U. La U no sirve para nada. Porque nunca me ha ocurrido que haya ningún mensaje que no haya llegado porque la gente no entendió la U. Como solamente hay 4 consonantes y 2 vocales, es muy probable que haya ambigüedad. ¿Cómo solucionas esta ambigüedad? ¿Qué trucos usas para que la comunicación sea más fluida y se entienda? Si eliges mal las palabras con las que vas a silbar y el orden lo eliges mal, no te va a entender, aunque lo repita 3 veces. Pero una de las frases más importantes del silbo gomero es esta. Yo no te entiendo. Yo no te entiendo. ¿Qué dijiste? Bien, perfecto. ¿Qué dijiste? Que yo no te entiendo. Que es la reiteración con palabras distintas. De manera que a veces hay una palabra en una frase que ilumina la frase que te ayuda a comprender la otra. Vale, teóricamente el silbo se puede usar para representar cualquier lengua. Yo te voy a decir ahora unas frases en castellano, pero en secreto, para que nuestro público también pueda adivinar qué significa, y tú las vas a traducir al silbo gomero. Y esta, obviamente, sería la frase de Dorotea, que es me gustan las zanahorias. Esta frase era claramente soy un poco travieso. ¡Que no! ¡Guau! Es que se le entiende perfectamente. Bueno, pues esta frase era vas a tu bola. Ahora quiero que traduzcas esta expresión al euskera, pero con silbo, ¿vale? Nahi desune egiten desu. Lo que quieres es lo que haces. ¡Buah, genial! Me encanta. Y hoy en día, ¿para qué se usa el silbo gomero? ¿Y dónde se usa? Muy, muchacho, acabas de hacer una grandísima pregunta. No se utiliza para anunciar fallecimientos. ¿Vale? No se utiliza para anunciar nacimientos. No se utiliza entre cabreros que pastan de forma cercana porque ya no pastan los cabreros de forma... Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza?
sigue siendo funcional en la vida más bien doméstica. Voy al supermercado, traigo la compra, pero yo no puedo aparcar pegado a casa. Dejo los congelados. Bueno, Rogelio, muchísimas gracias por esta super clase. ¿Y dónde te puede seguir la gente para que si alguien quiere aprender más del silbo, quiere tener unas clases de silbo, dónde te pueden seguir? Bueno, aprender, tienen que ir al canal de YouTube que se llama Silbo Gomero con Rogelio Botán, porque van a aprender silbo gomero, pero lo van a aprender conmigo. Y hay hasta 60 sesiones didácticas de 15 minutos, ahí hay entrevistas con los grandes silbadores, con Isidro Ortiz, hay un montón de material tremendo. Pero luego en Instagram, con cierta frecuencia, subo noticias relacionadas con el silbo gomero. Noticias importantes. Ya no es tanto aprender a silbar, sino conocimiento sobre el silbo. Perfecto. ¿Quién inventó la ñ porque se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!